Mi nombre es Francisco Alba. Mi vinculación con la institución es realmente muy larga, más de 50 años. Mi primer contacto con la institución fue en enero de 1967. Yo venía de estudiar filosofía en la Universidad Gregoriana en Roma, después estudié economía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y entonces venía al curso propedéutico para el centro, en aquella época el Centro de Estudios Económicos y Demográficos. Habría dos maestrías que tenían un tronco común, una maestría en economía y una maestría en demografía. Al oír un poco del propósito del centro, me llamó la atención que se decía que uno de los propósitos, obviamente había otros, pero desde el centro, era que había que enfrentar de alguna manera, estudiar las cuestiones importantes, problemas nacionales, cuestiones nacionales. Y una de esas en aquella época era la cuestión poblacional. La cuestión poblacional, llamámosla así, de la segunda parte, hasta cierto punto, del siglo pasado. Entonces, eso me llamó la atención, y me entré en la maestría de demografía y me llamó tanto la atención, digamos, ese propósito que de hecho hice de él un poco, ha sido desde esa época un elemento de mi investigación, uno de los centros de mi investigación, en concreto de las implicaciones económicas, las implicaciones sobre el desarrollo de los cambios demográficos. Menciono esto porque creo que una de las, yo diría, características y fortalezas de la institución ha sido durante la vida de la misma enfocarse en buena medida en las cuestiones nacionales, en los problemas nacionales, pero con algo más que eso. Esos problemas es con el propósito de ver qué políticas públicas pueden ser diseñadas, asesorar en los cambios que se requieren, etcétera, a fin de resolver de alguna manera, paliar algunos de esos grandes problemas, importantes problemas, algunos problemas estructurales del país. Entonces, esa es un poco la historia de la institución. Menciono esto del centro, en aquellos años del Centro de Estudios Económicos y Demográficos, porque es un ejemplo estupendo de lo que realmente, pues en ese caso se puede hacer de manera muy exitosa, atinada. En 1973, y entra en vigor en 1974, una nueva Ley General de Población. Esta nueva Ley General de Población redirigió la política demográfica del país. Bueno, en el diseño de esa ley, en su implementación, en su paso por las cámaras, etcétera, etcétera, el papel del Centro de Estudios Económicos y Demográficos fue muy importante. Y la ley realmente es balanceada, fue tan atinada que lleva prácticamente 50 años de vigencia con realmente muy pocos cambios. Como digo, en aquel momento fue el Centro de Estudios Económicos y Demográficos fue muy importante en ese momento, que es una respuesta pública a una cuestión del momento. Fue muy importante también, quiero reconocerlo, el liderazgo del presidente de aquella época, que era don Víctor L. Urquidi. Bueno, y yo la historia del colegio, en términos generales, la podría resumir diciendo que esta orientación se fue ampliando y replicando. Con el tiempo se creó el Centro de Estudios Sociológicos para atender cuestiones que tienen que ver con la democracia, con las desigualdades sociales en buena medida, con el problema de la educación, sobre el sistema político mexicano. Algunos de esos temas del sistema político mexicano venía siendo ya también estudiado desde luego en el Centro de Estudios Internacionales, pero como digo, siempre buscando alguna manera, digamos, de que esas problemáticas se trascendieran en políticas públicas. De hecho, el Centro de Estudios Internacionales tiene tiene un gran, si se quiere, departamento sobre administración pública, precisamente. Con el tiempo, el Centro de Estudios Económicos y Demográficos
se dividió, se dividió y entonces surgió un centro de estudios económicos. Ese centro de estudios económicos obviamente tenía igual unos problemas a los que enfrentar. Entre esos problemas obviamente tenía que ver con estudiar el proceso de industrialización del país, estudiar las condiciones de competitividad nacionales, problemas vinculados hasta cierto punto con una economía cerrada. Y ese centro, en su momento, a principios de los años 90, fue también muy importante en cambios de política pública al respecto para hacer frente a lo que se percibían como problemas esencialmente económicos de aquella época y de la historia, obviamente, del pasado mexicano. Y fue muy importante en términos de las políticas de apertura económica y políticas de integración regional de la economía. Por su lado, el Centro de Estudios, que era Económicos y Demográficos, al hacerse un centro independiente de estudios económicos, el Centro de Estudios Demográficos, entonces problemas que de alguna manera ya estaban presentes empezaron a adquirir nuevamente más importancia y entraron en su nombre. Entonces, el Centro de Estudios Económicos, el Centro de Estudios Demográficos, se convirtió en Centro de Estudios Demográficos y Urbanos. La cuestión urbana era obviamente otro de los grandes problemas nacionales, se venía percibiendo desde antes y obviamente sigue estando todavía con nosotros, como tantas cosas que siguen estando con nosotros, y muchas veces las cuestiones realmente no se borran ni cambian de todo, se resuelven en parte, pero bueno, hay nuevos retos y obstáculos y nuevas oportunidades, desde luego. Ese centro obviamente también con el tiempo se convirtió en centro de estudios demográficos, urbanos y ambientales, para darle un gran énfasis a la cuestión ambiental, medioambiental, que nuevamente ya venía siendo estudiada incluso desde el Centro de Estudios Económicos y Demográficos. De hecho, en mis trabajos, etcétera, en los cursos que doy sobre población, desarrollo y políticas públicas, el elemento medioambiental está presente. Entonces, pero se quería hacer más énfasis en eso. Yo, un poco después de tener el contacto inicial con el colegio y trabajar unos pocos años, salí al exterior a completar mi formación y estuve en contacto con, en cuestiones vinculadas con ciencia política, relaciones internacionales, y regresé en los años 70 con una nueva inquietud, que es la otra que también ha sido otro de los ejes de mis investigaciones, que es la cuestión migratoria, en el sentido, no nomás la cuestión migratoria nacional, sino la problemática de los fenómenos migratorios, los retos, las oportunidades que estos fenómenos migratorios presentan a los estados y a la comunidad internacional. Entonces, son esas dos. Menciono este último tema también, que me ha tocado a mí, digamos, porque realmente en México, como lo sabemos también bien, ha sido otro de los temas que en los últimos años, más que en los últimos años lustros, pues ha ido adquiriendo gran relevancia. Lo menciono porque en la actualidad la presidencia actual ha puesto el énfasis en dos grandes temas nuevamente nacionales, como, digamos, centros para coordinar acciones que hay en los distintos centros del colegio, que por un lado es sobre todo la cuestión de la desigualdad. Entonces hay un gran esfuerzo por estudiarla de manera sistemática en sus distintas facetas y obviamente proponer algo en términos de políticas, y lo mismo podría decirse con la cuestión sobre las cuestiones migratorias. Claro que siguen los centros teniendo una serie de otras problemáticas, pero una de las cosas que caracterizan a la institución realmente es este enfoque en las problemáticas del país, regionales y globales, pero con el enfoque de buscar políticas públicas que de alguna manera den respuesta a estas problemáticas. Quisiera, porque se me hace que es sintomático de esto, hacer mención que en el año 2010, el colegio publicó una serie que son, si no recuerdo mal, 14 o 16 volúmenes sobre los grandes problemas de México.
y obviamente de alguna manera reflejan esa orientación característica de la institución, un volumen sobre educación, sobre migraciones internacionales, sobre población, sobre economía, etcétera, sobre el sistema político, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso refleja mucho esa orientación. Sin embargo, también quiero señalar que la institución es un centro de investigación, lo digo con toda franqueza, un gran renombre, sigue estando al frente de la investigación en las áreas que son competencia de la institución, básicamente ciencias sociales y humanidades, pero también obviamente es un centro de docencia. Y el aspecto de docencia lo menciono porque obviamente es importante darle solidez, fundamento disciplinario a las investigaciones que se hacen. Entonces, el colegio también tiene un gran renombre en, yo diría, todos de los programas docentes, que tiene que ver con la disciplina de la economía, la sociología, la demografía, la ciencia política, relaciones internacionales, historia, en fin, no voy a mencionar todos, imposible. Pero entonces creo que eso es bueno. Quiero casi terminar con otra cosa. La institución, el Colegio de México, es un centro de investigación y docencia, pero también tiene una misión de difusión. La difusión creo que es también muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver un poco con esa orientación de políticas públicas. O sea, hay que difundir lo que se hace en casa, y también cosas que no necesariamente todo se hace en casa. Entonces, el aspecto de difusión es muy importante. Lo menciono porque entre los proyectos, digamos, muy conocidos de difusión, en parte son esos 14 volúmenes, obviamente, que ya mencioné sobre los grandes problemas de México, pero también está una serie que ha sido exitosísima, que su inicio fue en los años 70 con el libro Historia Mínima de México. Bueno, ahora hay una gran serie muy amplia ya en la actualidad, no sé ni cuántos volúmenes son, sobre historias mínimas, sobre una diversidad de temas y sobre cuestiones, países, etcétera, etcétera. Creo que eso vale mencionar. Y quiero mencionar otra iniciativa reciente de la actual presidenta de la institución, la doctora Silvia Giorguli, que es la publicación de la revista Otros Diálogos. Esta publicación es una revista electrónica, en un cierto sentido previendo tal vez muy a los tiempos en los que estamos corriendo. Es una revista electrónica que tiene 2-3 años de existir y se denomina Otros Diálogos porque retoma lo que fue también una revista de divulgación que fue por los años 60 y 70, creo que en los 80 se dejó de publicar, se llamaba Diálogos. Entonces esto se retoma de manera, llamémosla así, virtual, electrónica, con otros diálogos, y creo que vale la pena. Y quiero concluir con la siguiente observación, o el siguiente comentario, que todo esto que se ha logrado en el colegio, su gran renombre, su impacto en las políticas públicas, etcétera, etcétera, no hubiera sido posible si la institución, si no fuera una institución sólida, autónoma, en un cierto sentido podría decir yo, libre pensadora, plural, heterogénea y tolerante. Para mí ha sido un auténtico privilegio que gran parte de mi vida como persona y profesional he estado vinculado a esta institución, como digo, ya por más de 50 años.